sectorializada, Banco de Crédito a la Construcción, Banco de Crédito Industrial, es decir, había una banca de carácter sectorial, y era un sector compuesto por entidades locales o entidades de perímetro nacional. En la actualidad, en solamente 30 años, que desde la perspectiva histórica es un periodo relativamente breve, nos encontramos con un sector financiero fuertemente competitivo y eficiente, un sector que, al estar mucho más liberalizado frente al sector fuertemente regulado, sin embargo, el peso de la supervisión ha sido fundamental, luego me referiré a ello, en qué medida la supervisión bancaria es una clave para la prevención de crisis financieras. Hemos pasado de un sector donde la presencia de entidades sectoriales era muy relevante a un sector en que, en definitiva, las grandes entidades financieras abordan lo que se puede llamar un modelo de banco universal, en el que hay aspectos de banca comercial, aspectos de banca de inversiones, aspectos de gestión de activos, es decir, un sistema que pretende proveer de todo tipo de productos financieros a su clientela, y un sector que, de ser un componente local o en todo caso nacional, a un sector liderado por entidades globales. Hay una serie de hitos, yo me he detenido en algunos, de lo que ha sido esta transformación del sistema financiero español, y esto arranca de la fuerte crisis que tuvo el sector bancario en el momento de la transición, y yo realmente en algún momento desde el Ministerio de Economía pues tuve que asistir a algunos de estos episodios de crisis bancaria, que analizado retrospectivamente es muy difícil calibrar exactamente el coste que ha podido significar o pudo significar en su momento sobre el Producto Interior Bruto. Y las estimaciones sitúan este coste de una manera bastante imprecisa, y entre el 5 y el 15%, el 16% del Producto Interior Bruto, lo cual da idea de la dimensión de la crisis, porque cuando luego veremos las cifras de lo que por vía de intervención del FROB puede costar la actual crisis financiera, estamos hablando de cifras muy significativamente inferiores a las que aquí figura. De manera que la crisis esa sí que fue, en términos de impacto sobre el PIB, una crisis muy profunda. Hubo un proceso de liberalización bancaria, de liberalización de los tipos de interés de activo y de pasivo, y también de apertura a la banca extranjera en el periodo que ahí se menciona. Como consecuencia de la entrada de España en las comunidades europeas, hubo una primera oleada de concentración bancaria, los primeros fenómenos de fusión. Hubo un fenómeno liderado, digamos, por el Grupo Santander, apoyándose en la liberalización bancaria de muy fuerte competencia. Todos ustedes recordarán, pues, los que tienen una cierta edad, pero muy jóvenes a lo mejor no se acuerdan de esto, que fue la supercuenta, los superfondos, las superhipotecas, es decir, todo fue un proceso de competencia amparada por el fenómeno de la liberalización. Un fenómeno también de internacionalización que el sistema financiero español inició con Latinoamérica, que era su fuente natural de expansión, pero a continuación, como consecuencia de la entrada ya no en las comunidades europeas o en la Unión Europea, sino en el euro, tuvo lugar un segundo proceso de concentración bancaria con las grandes fusiones, Santander con el BCH, BBVA con BBV con Argentaria para constituir el BBVA, y fundamentado en esa mayor dimensión nacional un proceso o una segunda oleada de internacionalización orientada ya no solamente a Latinoamérica, sino también a Europa y a los Estados Unidos. La etapa en la que estamos viviendo en este momento es una etapa que, como consecuencia de la crisis económica, llevará muy probablemente a fenómenos muy profundos de reestructuración del sistema financiero que están viendo ya en las cajas de ahorro, y probablemente a un proceso de concentración adicional del sistema financiero.
El proceso de concentración al que antes me refería se ve muy claramente en este cuadro, donde los 7 más grandes entidades financieras en el año 95 representaban menos del 50% del sistema financiero, en tanto que las 7 principales entidades financieras representan en la actualidad el 92% del sistema financiero, y los 2 principales bancos tienen el 67% de los activos bancarios. Esto da idea claramente de ese proceso de concentración que, desde mi punto de vista, era indispensable para tener la masa crítica suficiente como para abordar unos procesos de diversificación y de expansión hacia el exterior. A lo largo de este periodo, la fuerte competencia a la que antes me refería tuvo también como consecuencia, por citar algunos de sus aspectos, una reducción de los spreads en los créditos, por hablar de un crédito emblemático como es el crédito para la adquisición de vivienda, que desde spreads de entre 2 y 4, 3,5 puntos porcentuales han situado en torno al 1% en tiempos recientes. Por lo tanto, este proceso de competencia ha beneficiado lógicamente al consumidor de productos financieros al darle acceso a la financiación en unas condiciones mejores. La banca, a lo largo de este periodo de tiempo, se ha hecho extraordinariamente competitiva. Cuando uno ve lo que ha sido y ve otros sistemas financieros, o como consecuencia de las propias adquisiciones que ha hecho en el exterior el Grupo Santander, se ve hasta qué punto nuestro sistema financiero es un sistema que resiste muy bien la comparación desde el punto de vista de competitividad con cualquier sistema financiero internacional. Y eso ha sido debido a un proceso de gasto en tecnología que ha permitido conseguir niveles de eficiencia extremadamente destacables. Si se ve en este gráfico, por un lado, se ve los gastos de tecnología cómo han ido creciendo en su proporción respecto a los gastos generales. Demuestran que tenemos un modelo en que invierte mucho en tecnología y que, por otro lado, los gastos de explotación en relación con el margen ordinario han ido en paralelo decreciendo. De forma que ha sido una situación extraordinariamente virtuosa que nos ha situado, y se ve en la otra parte del gráfico, dentro de los países o de los sistemas financieros en el mundo que tienen una mayor eficiencia medida en términos de los gastos de explotación sobre el margen ordinario. Es decir, que cuando uno se aproxima a la realidad financiera y la compara con otros países, se da cuenta hasta qué punto el propio sistema financiero español a lo largo de ese periodo de tiempo ha conseguido niveles de eficiencia muy notables. El proceso también ha tenido lugar un proceso de internacionalización, y se ve que aquí, que desde inversiones o de participaciones de los activos en el exterior, por relativamente muy bajas hasta mediados de la década de los años 90, se produce un rapidísimo proceso de internacionalización que, como ahí figura, pues no solamente va dirigido a países latinoamericanos, sino también, ahí se ve, en países como el Reino Unido o Alemania o en Estados Unidos, hasta el punto de que hoy tenemos 1.200.000 millones de dólares, estoy hablando en términos americanos, de activos en el exterior. Lo que ha supuesto que la banca española en la crisis financiera haya tenido los grandes bancos españoles una mayor capacidad de resistencia debido a que una proporción muy elevada de sus activos estaban fuera de su mercado doméstico. Y concretamente, y tengo que aludir de nuevo al caso del Grupo Santander, pues el que mejor conozco obviamente, pues nuestros ingresos en este momento en España son ligeramente superiores al 20%, siendo el 80% del resto del beneficio generado fuera de nuestro país. Vamos a entrar ya, después de esta muy brevísima perspectiva histórica que nos ha situado en esa muy buena posición relativa, a cómo se ha comportado la banca española ante la crisis. El modelo, sin duda, ha salido reforzado en los casos de los stress test. Luego me referiré concretamente a este análisis hecho de manera objetiva por parte de Europa, que ha mostrado la fortaleza de nuestro sistema. Pero con independencia de esto, hay que tener en cuenta que es un modelo que funciona, pero que había tenido un sobredimensionamiento notable
como consecuencia del fuerte crecimiento de la economía y de la demanda de crédito en la última década. Y si se ve en el gráfico, sobre todo este proceso de aumento de capacidad fue muy significativo en las cajas de ahorro, que sobre un índice 100 de número de oficinas operativas en el año 90 habían pasado a 180, es decir, había aumentado el 80% el número de unidades operativas, oficinas operativas en el periodo que va desde 1990 a 2008. En tanto que la banca había hecho un cierto esfuerzo ya de racionalización, situándose el número de oficinas ligeramente por debajo de las que había en el año 1990. ¿Ello qué quiere decir? Que el sistema financiero tiene que abordar un proceso de racionalización, ajustando su tamaño a unas nuevas condiciones que, por citarlas de alguna manera, vienen en la otra parte del gráfico, en la que se ve cómo el número de hipotecas concedidas por oficina y año ha descendido muy notablemente, porque realmente el boom hipotecario que tuvo lugar en los años precedentes ha sido una cosa verdaderamente enorme, ¿no? Y eso creó y justificó en cierta medida el aumento de capacidad. Ahora nos encontramos en una situación en que hay que hacer frente a esta, digamos, dislocación entre lo que es la capacidad instalada y lo que es la demanda efectiva de crédito. Otro de los elementos que ha hecho que nuestro sistema resista mejor la crisis ha sido el hecho de tener un modelo de supervisión que ha sido considerado excelente desde el punto de vista internacional. Y a mí me ha llamado la atención en esta crisis cómo, con independencia de sistemas de regulación que podrían ser más o menos comunes desde el punto de vista internacional, las entidades o los sistemas financieros que han resistido mejor la crisis han sido precisamente aquellos donde ha habido una supervisión más proactiva, más cercana, más intrusiva, como es la que ha realizado el Banco de España.